Bienvenidos a la cuarta temporada de Design Hunters. Estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de estos 5 capítulos que hemos creado especialmente para ustedes. Visitamos casas que los van a sorprender. Mi queridísima Elena Talavera, ¿la primera casa de qué se trata? La primera casa le hemos llamado Casa Timoteo. Es una casa llena de color, llena de tapices y los vamos a sorprender. La casa de fin de semana de Juan Carlos Baumgartner. Tuvimos oportunidad de visitar esta casa del arquitecto, donde podemos observar que los espacios arquitectónicos son bien utilizados y desde luego el tema de tener muy poco mantenimiento en una casa de fin de semana se agradece muchísimo. Toño, tercera casa. Casa Ópera, juega con la gravedad, juega con los volúmenes y juega con el arte. Casa 4, Talavera. Casa 4 es Casa Piedra, que tiene un pasillo enorme con un giro interesante y es una arquitectura del arquitecto Antonio Farré. Hoy vamos a cerrar con la casa número 5, que es la casa del compositor José Luis Roma, que lo deben de conocer, que es obviamente un gran cantante, también un gran compositor. Nos permitió entrar a los espacios más íntimos de su casa, disfrutar una reinterpretación contemporánea de lo que es la arquitectura, digamos que la arquitectura clásica del Pedregal, hecha en este caso por Antonio Tolini y ahora reinterpretada por José María Jurado. Con esta casa vamos a cerrar esta temporada y bueno, vamos a estar hasta el estudio. Estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de esta cuarta temporada de Design Hunters. Acompáñenos y camínenla junto con Elena Talavera y Antonio Farré. Bienvenidos a Design Hunters, un capítulo más, un episodio donde vamos a poder ver una maravillosa casa, extraordinaria casa diría yo, de el compositor y cantante José Luis Roma. Me gusta mucho la arquitectura y les va a gustar muchísimo lo que van a ver. Muchos materiales naturales como la madera, como el mármol y un extraordinario uso de la iluminación natural con la arquitectura. Los invito a que disfruten este capítulo con nosotros, recorriendo cada espacio y cada detalle en Design Hunters. Talavera. ¿Qué pasó, Toño? Bien. Padre, ¿no? Sí, oye, nuestra última casa. Mira quién tenemos ahí. Ah, A James Bond. un actor. Ya está. Hay algo que me gusta mucho y es el que se conserva la arquitectura de los grandes de esta zona, O'Gorman, de Atolini, por ejemplo, de Barragán. En una época, tú lo vas a explicar mejor, explicar mejor, Toño, Sí. esta arquitectura funcional y me encanta que se conserva, pero se trae a la arquitectura contemporánea mexicana. Actualiza. Se actualiza. Me gusta mucho el segundo volumen, la parte de arriba, pétrea, que nos recuerda que estamos en el Pedregal y sería obvio tener piedra. Entonces no tenemos piedra volcánica, sino que tenemos este material pétreo que lo hace muy pesado, pero al mismo tiempo este contraste con la ligereza en la parte de abajo. Me gusta mucho esa ligereza y esa transparencia que nos permite tener ese interior y exterior y parece que está flotando este volumen superior y eso a mí, la verdad, me parece que recuerda mucho la buena arquitectura que se hacía hace 70 años. Esta casa en un origen era de Atolini y tuvo en el tema de que algunas alturas bajas del movimiento funcionalista de la primera etapa de Atolini llegaron y la actualizaron, ¿no? Con fin de cumplir pues lo que necesitaba hoy el cliente que la está habitando. Chema Jurado, que es el arquitecto que amplió, modificó y mejoró la casa, tuvo bien a presumir que todos los elementos estructurales no quedaran tapados, sino que fueran obvios en qué parte estuvo él para poder lograr los claros que tiene. Entonces, el uso del acero es muy notable. El jugar con estos dos colores hace que te enfatices las líneas horizontales que están hechas en un travertino gris, muy también que se usaban en la época de estar forrando los arquitectos, Sí. usaban mucho este recurso, y los elementos verticales, que curiosamente sí existen, pero están muy bien disimulados por el tema negro, hacen que este volumen flote de alguna forma. Me recuerda al pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, que obviamente también muchos de los arquitectos de aquí el Pedregal. Es parte de esa arquitectura, de esa esa época, arquitectura de claro, época funcionalista, claro, ¿no, Elena? claro, claro. Pero muy destacable el cómo se te hace el interior y el exterior que están en armonía. Quiero decirles que viéndolo desde aquí afuera hay una relación entre los colores que se manejaron en el interior y el exterior
toda esta escala de grises que tiene esta linda piedra, que es un travertino gray, como bien decías, cómo entra con todos los muebles que desde aquí se aprecia muy, muy, muy cálido y muy armónico, ¿no? Sobre todo. Elena, Toño, vamos a ver la casa poco a poquito, vamos a platicarles cada detalle Ajá. y lo mucho que ya nos empezó a gustar esta casa. Mi primera impresión al entrar en esta casa fue desde antes de entrar en esta casa, que estaba tocando el timbre y la puerta y todo el concepto desde la entrada. Ya vi muchísimo diseño y por supuesto, ¿no? Una vez que se te despliega la casa de primera instancia, puedes captar la cantidad de diseño y de materiales que tiene discretamente bien puestos, ¿no? Y todo muy bien armado, muy bien combinado. Como que sigo descubriéndola. ¿Qué opinas, Órale. Talavera? ¡Wow! No, me impone, ¿eh? Me David, impone esta no- doble altura muchísimo. No metros cuadrados, sino Metros cúbicos, Farrell. sin duda. Eso, Bien. eso. Bueno, ¿qué tenemos, Talavera? No, a mí me gusta mucho esta forma de desplegar la altura con elementos, por supuesto, este elemento vertical que hace que todo se alargue y, por ejemplo, en ese segundo piso colocar un elemento que te haga también ver para arriba, ¿no? Como que inmediatamente sientes el tamaño. Sin duda. Y cómo se coloca el mármol, lo agradeces que sea de tipo libro. Y siempre digo que una casa te da la biografía de la persona que vive, ¿no? Y este cuate como nos recibió es así, de que todos los espacios abiertos, todo el tema. Te quería preguntar acerca de la arquitectura, por ejemplo, de este espacio, que sabemos que no es una arquitectura original, sino que es una arquitectura original de Antonio Attolini y después vino un arquitecto obviamente más joven Sí. e hicieron este espacio de doble altura, porque si vemos bien dónde corre lo que se supone que sería la losa donde termina la escalera, vemos que la primer planta sería muy bajita, muy a la escuela de Attolini, en una etapa del Pedregal que era muy funcionalista, porque Sin duda. también en la tercera temporada hicimos una Sí. casa de Attolini donde ya existían estas alturas muy grandes. Pero explícanos un poquito qué pasaba con esta arquitectura muy funcionalista del Pedregal, larga con estas losas bajitas. Pues mira, a ver, te voy a contestar dos cosas al mismo tiempo. Muchas de las casas, no solamente de Attolini, sino de varios arquitectos, han tenido estas modificaciones con el fin, porque la arquitectura de hoy sí te exige mucho Pero más. no derribarlas. No derribarlas, pero por ejemplo aquí todo lo que es la parte de recámaras y todo esto se está dejando tal cual y darle estas sensaciones que hoy te exige la arquitectura, todo esto. Porque a ti te ha tocado remodelar o rehacer, es que vamos a llamar remodelación Sí. de grandes arquitectos pues de otras épocas, por ejemplo los 50, de los 60, que tú has hecho muchas casas en el Pedregal y que te toca de repente, voy a repetirlo, tocar casas de grandes arquitectos, pero traerlas a la vida moderna, a la vida contemporánea, donde, por ejemplo, que lo vimos en una casa de Barragán, que tenías la cocinita, el comedor, la sala, y aquí todo de repente está integrado y hay que darle estas dobles alturas para, como dice Elena, llegar a un espacio que te diga, wow. Sí. ¿Qué pasa, Toño? ¿Por qué sí se vale hacerlo? Porque, a ver, la arquitectura cada día es más libre, tan libre como esto, que está la casa original de Attolini. Te puedo jurar que la cocina estaba cerrada, porque en la parte funcionalista era Exacto. cerrada. Y hoy los espacios y más la personalidad de la gente que habita esta casa es todo en un solo espacio, ¿no? Es monoespacio en este sentido. Entonces, por eso disfruto ver la cocina abierta, por eso veo que todo esto se abre y lo puedes convivir. Y en las casas anteriores funcionalistas, curiosamente, una de las reglas desgraciadas que tenía es que las cocinas, las máquinas de cocina estaban Claro. todas escondidas. Se rompe eso y tienes que ir cambiando cosas de arquitectura. Tomando un poquito la palabra que acabas de decir, romper. ¿Cómo rompes, Elena, con una arquitectura tan geométrica? Porque aquí hay una geometría, hijo, o sea, bárbara, ¿no? Claro. O sea, los ejes, la geometría, ¿cómo lo rompes? Porque yo veo de repente lámparas, veo accesorios. ¿Cómo lo vas rompiendo para hacerlo una casa que se puede vivir y que se puede disfrutar y que tienes Digo, una chimenea en que general lo rompes con cosas orgánicas, como el sillón donde estás sentado, ¿no? Que tiene unas formas curvas, está colocado en una esquina, ya no está como cuadriculado con el resto de lo que está sucediendo alrededor. Pues, no sé, digo, activándolo con muebles. Las sillas del comedor también son un poquito Cuéntanos curvas. del color, ¿cómo ves el color? ¿Cómo ves A los- ver, esto sí les quería decir, clarísimo. Aquí hay dos colores básicos de todo, que es el negro y el gris.
tiene elementos blancos para romper y el color que me fascina y que está funcionando increíble en este proyecto, y felicidades al arquitecto, es este color cuero que está entrando junto con la madera. Entonces, entre la madera y el cuero hay ese otro color que está activando Sin complicaciones. lo que podría ser al aburrido del blanco, el negro y el gris. Y entonces entra esto y le da el upgrade. Tú eres Sí. experto en casas del Pedregal. ¿A qué huele esta casa? A ver, huele bien. O sea, perdón que lo ponga Huele así. fresca. Huele fresca. Se Huele ve que fresca. en Huele- tema los materiales te lo permiten, ¿no? Sí, hay ventilación, ¿no? Hay También ventilación, eso, sí. las piedras, las maderas, las pieles. Ujú. Bien. Pregunta. No hay, mira, no huele, y perdón que te cambie la respuesta. No huelen esas casas que a veces llegamos y huelen a plástico. ¿No? A mí no me ha tocado, pero... Pero sí, pero hay muchas. Pero pregunta importante para el arquitecto de repente, porque, a ver, las casas deben de ser habitables y las casas evidentemente reflejan la personalidad de quien las vive. Y hay un trabajo que es un trabajo que además no es de 6 meses, es un trabajo que Sí. lleva años. Por ejemplo, a mí me está dando mucho sol y me está dando mucho calor. Sé que traigo un saco de cashmere, no debería darme tanto calor, pero ¿qué pasa? La orientación de la casa tiene Es que ver. oriente, poniente. Quizá lo que nos convendría, porque a ver, cuando tú tenías la casa en un nivel, el sol al tener los volados que tiene mucho el tema funcionalista, te protegía. Hoy en el exceso de ventanas, hubo ahí un pequeño tema que sí se tendría que pensar, que donde necesitas protegerte del calor del asolamiento, no es acá, sino es arriba. Es arriba. Es arriba. Entonces yo sugiero ponerle unas aletas de tal forma que el sol te lo... Unas te lo- aletas. unas aletas de forma horizontal, que son recursos muy válidos que te dan la luz, pero te protegen de este asolamiento. De ciertos horarios, De ¿no? ciertos y horarios, me imagino ¿no? el ángulo. Otra cosa que se me hace genial de esta casa es que aquí, en esta zona, la moderna, comprende la habitación principal y la parte más habitable de la casa, Sí. ¿no? Donde va a estar. Por eso se siente esa vibra de que alguien la ocupa, ¿no? No se siente como que está vacío. Digo, ahí hay 3 recámaras que no se ocupan, pero esa energía no llega aquí porque está... Te aquí podrías hay vivir mucho en este movimiento. espacio, Sí. ¿no? Viviendo con el jardín, ¿no? Viviendo desde este espacio. Es una casa que rápido se nota que es de recibir mucha gente. Todo esto se abre, que tengo todas las ganas de estar abriendo esto, mi David. Que vincules y que te integres al jardín. Pero algo de lo que vamos a platicar que tiene que ver mucho con arquitectura y desde luego mucho con diseño de interior y desde luego mucho con la personalidad es la parte de la cocina y la parte del bar. Porque ahí la escala, mi querida Valera, si nos quieres acompañar, la escala se reduce y llega al punto de lo que era el cascarón original. Original. Pero Sí. eso, sin lugar a dudas, que el arquitecto Antonio Farré nos hable y nos platique un poquito acerca de este tipo de escalas y este tipo de volúmenes que lo conoce muy bien. Como ven, cocinas abiertas, cada día más común estar en casas así. Qué padre. Sí, me gusta. Bien. Me gusta, me gusta. Se repite un poquito el color del piso, cosas que a ti te gustan, Toño, como que veo que hay ese manejo de los materiales muy similar a lo que tú haces. Pocos materiales con mucha fuerza que también cumplan con la función de que no se manchen. diferente, mismo material con diferente textura, ¿no? Como buzardeado Lo que te permite usarlo en el exterior. en el ¿no? exterior Junto y al aquí agua. en versión brillante que hace que bueno, tenga Que sea mucho más limpio. aguante, ¿no? Entonces, esta forma de colocarlo y todo me gusta, siento que es muy adecuada para Sí. una casa. Y el espacio, en tema arquitectónico, tienes cava, tienes cocina, tienes bar, David, y tienes terraza, lo que te hace que toda la parte pública de la casa interactúe fácil. Que en arquitectura todo es proporción y en diseño igual, todo sigue siendo proporción. ¿Por qué aquí nos bajamos a la escala, Toño? La escala humana siempre ha sido importante para el mundo de la arquitectura. ¿Por qué en este espacio no vamos a más de 240, 250? A ver, 2 razones. Una, porque es la parte original de la casa que hizo Tolini. 2, siempre estos espacios los agradeces hasta inclusive en temas de extracción y todos tenerlos más controlados. Y notas los elementos metálicos que te dicen que algún día hubo un muro ahí y que entonces los cortes de la losa los haces en esta parte. Ah, Y mira. esto te da espacios súper abiertos. También es una casa que está muy libre de columnas, lo cual agradezco.
Y va, en ese A ver, sentido. y por ejemplo, a mí un poquito en el tema de diseño de interiores. El diseño de interiores siempre tiene que ver con una narrativa. En Claro. este caso, el diseño de interiores evidentemente está hablando un poco de la personalidad de Del quien dueño. vive en esta casa. Y nos Claro. contaba pues, que le gusta recibir a sus papás, le gusta recibir a sus hermanos. Y esta parte la disfruta muchísimo, Elena. Pero cuéntanos un poquito el cómo se camina y por qué está bien estructurada desde el punto de vista narrativo este espacio. Yo creo que una de las cosas inteligentes de este espacio es generar esta especie de librero que arranca de ser parte de la cocina y termina siendo parte de la barra, ¿no? De la zona del bar. Entonces, ya con este elemento voluminoso, ahí aprovechas y resuelves muchas cosas que están ahí sin invadir este espacio donde hay una apertura total para que haya esta comunicación. ¿no? Oye, yo agradezco en lo personal que se trate de todos los espacios de la misma forma. O sea, el mismo plafón de la cocina es el mismo del bar, la misma carpintería y fondos de la cocina es lo mismo que tienes en la contrabarra, y entonces hace que esos espacios, en vez de estar fragmentados, los alargas, y eso lo premio. ¿Por qué podemos entender este espacio como un espacio contemporáneo, un espacio hasta cierto punto moderno, sin llegar a Sí, volvernos sí, sí, locos? sí. Pero hay madera incluso en el plafón. De otro tratamiento ya con más vigas y todo esto sería pesado. Muchas veces los materiales es saberlos usar, que quiero decir, todos los materiales son buenos, hasta los económicos. El tema es cómo los uses. Aquí, como están de la forma más sencilla, tanto en pisos como en temas, no te cansas. Si esto estuviera lleno de filigranas, de molduritas y la luz y Sí. todo esto, te aburrirías un día. Pero es los Sí. pocos materiales Es también, pocos ¿no? materiales. Pocos, muy fuertes. A ver, dos preguntas. Una pregunta que tiene que ver con los elementos decorativos y con la iluminación decorativa para Elena, y una pregunta después para ti, Toño, ¿cómo ves el espacio desde el punto de vista de la iluminación arquitectónica? Empecemos por Elena. Claro, no, por supuesto que aquí podría haber unas lámparas, pero como ya traigo mucha información allá de lámparas, creo que es buena. ¿Qué pondrías? Nada. Y yo creo que como se resolvió con estos pequeños proyectorcitos que iluminan muy puntualmente el espacio, le da drama y está atrayendo toda la vista al bar y a todo este librero que me encanta. Sin duda, Toño. me sumo a eso. La luz está donde tiene que estar. Exacto. Si esta iluminación ya la tuviera atrás, me haría sombra. La tengo en las zonas de trabajo, pasa lo mismo en la barra y pasa obviamente Muy en las zonas de importante atrás. la barra. Y la barra. Sí, A ver, sí. está bien hecha la luz, es una luz madura en el sentido que no está al azar, está donde tiene que estar. ¿No? Exacto. Y eso lo hace sencillo y las cosas sencillas duran. ¿Les parece que cada quien vaya a buscar un espacio que les guste y después nos encontramos otra vez? Les voy a ganar, chavos. Vamos. Estamos, como lo decía yo, en el corazón, en el alma de la casa y estamos con José Luis Roma, que también lo había platicado, un compositor y un cantante. Quizá el compositor más famoso y más importante de nuestros tiempos. Y pues ya lo platicaba, que has hecho música o has escrito canciones para Alejandro Fernández, para Thalía, para Ash, para Camila, para un montón de personas que ustedes sin duda conocen y también conocen a José Luis. Pero ahora tenemos la oportunidad, el placer y el privilegio de estar en tu casa, José Luis. Muchas gracias. David, encantado de tenerte aquí. Tú la conociste también cuando fue transformándose el proceso. Y por fin la terminamos. Por fin, cuando terminamos el estudio, terminamos el proyecto completo, ¿no? Porque faltaba ese Siempre- corazón. A ver, yo siempre digo que las casas siempre van transformándose y conforme las personas las van viviendo, empiezan a cambiar cosas, ¿no? Ahorita la tenemos Sí. terminada y por eso nos invitaste y te lo agradecemos muchísimo. Pero quiero que nos cuentes un poquito de cuando llegaste a la casa que no estaba terminada, que estaba en ese proceso. ¿Qué fue lo que te enamoró de la casa? ¿Qué fue lo que dices, wow? A ver, yo creo que para comprar la casa vi, no es exageración, pero sí vi como unas 55 casas por acá, ¿no? Durante 2 años. No tenía prisa, entonces estaba Estabas en eso. buscando. A mí me gustó mucho la calle y me gustó. Es una casa que, o sea, la original la construyó el arquitecto Atolini, de muchas de aquí de Pedregal. Gran Es arquitecto. arquitectazo. Entonces, como que tenía en la parte de abajo recámaras muy amplias y se prestaba perfecto para, derrumbar
la mitad y hacer la doble altura que siempre he querido. Entonces como que se prestaba perfecto y tenía su jardín. Entonces mi arquitecto, que además es mi gran amigo, mi compadre ya, José Manuel Jurado. Sí, hablamos de él, sí, claro. Sí, fue el que me dijo, no, de acuerdo. Hay que recordar que estas casas, por ejemplo, una casa de Antonio Tolini quizá era de los 80s, a finales, y había una arquitectura muy funcionalista, casas largas, losas un poquito bajas, ¿no? Y esta pues, horizontalidad que tenían las casas, y tú cuando ves también el potencial, porque también es que Antonio Tolini construía con fuerza, con potencia en la arquitectura, y sabes que si vas a tirar un muro no se va a caer la casa, ¿no? Y después tienes un arquitecto, pues ya que está haciendo la vida contemporánea, y como se viven las casas ahora, no se viven o no se vivían hace 20 años. Cuéntame algo que me parece también muy, muy, muy interesante. Tu mente, tu visión cuando ibas entrando a cada uno de los espacios, ¿sabías qué querías? Pues fíjate que yo creo que estoy como arquitecto frustrado. Sí. Porque sí, o sea, llego a un espacio y me empiezo a imaginar cosas, ¿no? Exacto. He tenido la fortuna de remodelar ya como unas 6 casas. ¡Órale! Entre que una que les hice a mis papás, otra que en Coyoacán. Y vas aprendiendo, vas experimentando. Y he hecho muy buena mancuerna con Chema, con José Manuel Jurado, que me acompaña en todas mis locuras, pero él le da estructura, ¿no? a esas ideas locas que uno que no tiene ni idea de la arquitectura, bueno, se les ocurre, ¿no? No, pero hay mucha idea y hay una muy buena mancuerna entre el arquitecto y tú, desde luego, para poder lograr una casa que es una casa a tu medida. Pues sí, porque también, pues sí tiene que haber esa química, ¿no? Con el arquitecto. También estuve antes con 2 arquitectos que pues no fluyó. Entonces, pues nada, yo la verdad que muy feliz con el resultado. Pero José Luis, cuéntanos un poquito, porque bueno, sabemos de tu trayectoria artística, de tu trayectoria como profesional, pero parte importante de la casa es que tuviera este espacio para crear un estudio como lo que estamos viendo, súper profesional. Sí. Y tú viste ese potencial en esta casa. Y cuando dijiste, quiero hacer un estudio, ¿qué características tenía que tener? Tiene que tener una entrada independiente a la casa. ¿Que lo tiene? Sí. ¿No? Que la tiene. Pero también tiene ese puentecito que cruzo y llevo mi recámara. Exacto. ¿No? Si no quieres ver a Luis Miguel pasar, pues no lo ves. Ojalá. ¿No? Luis Miguel, esta es tu casa cuando quieras. Puedes venir aquí a cantar. Oye, entonces las casas tienen que funcionar. Sí. Y esta casa funciona para ti desde el punto de vista social, desde luego, como estás diciendo que vienen muchos amigos, pero desde el punto de vista personal. ¿Cómo funciona esta casa para ti? Porque tú tienes que tener estos momentos también, obviamente, de creatividad, de silencios, de aromas. ¿Dónde es el espacio que más te gusta? ¿Cuál fue quizá el espacio que más retos tuvo para ti? Pues sin duda yo creo que aquí el estudio... Ay, Romita, ven. Ven, mi amor, ven. Romita. Bueno, les presento rápidamente a la reina de la casa. ¿La patrona? La mera, es la que decide todo. No, tiene buen gusto de diseño, ¿eh? Sí, no, es un amor. Ahorita que nos la guarda. Pero saluda a Romita. Esta es mi hija, mi vida. Vete, ¿Qué raza es, Márcale. Digo, ya para... Es Pomsky. ¿Pomsky? Pomeranian. ¿Y trae celular? Husky. Trae celular, por eso lo pueden marcar. No, a ver, cuéntanos. Un reto grande fue el estudio. El estudio fue un reto porque, bueno, además de... Aquí se fusiona, pues, la ingeniería de audio, ¿sí? ¿no? Porque tú ves un estudio... Los estudios normalmente, pues, son más... pues, más parcos, más sencillos, más pensados solo en la acústica. Solo en la acústica, ¿no? Que pues obviamente para eso son. Tú querías algo bonito. Entonces yo dije, pues vamos a combinar. Entonces el arquitecto... Si no, ¿para qué un bar? Exacto. Pero sí fue un reto porque pues el ingeniero de audio decía, no, esa madera, ese mármol ahí. Me va a rebotar acá el sonido y que los espejos. Entonces, o sea, todo tiene su rollo. Entonces se fusionaron. El ingeniero Onofre Ortega, que es un fregonazo, pues vio... Lo conozco muy bien. Todo. Ah, sí, pero... No es cierto. Pues él hace todo lo de THX y todo lo hace, él está heavy. Él me ayudó con mi segundo estudio y bueno, hicimos esto. Y ahora se fusionó con mi arquitecto y pues todas las trampas de graves y todo lo que ven en un estudio normal, así muy cuadrado, pues aquí les dimos ondita, ¿no? Le dimos ondita, entonces se logró muy bien. Cada estudio tiene un sonido particular, único. O sea, así tengas el mismo micro, el mismo pre, todo,
Nunca vas a grabar igual que en Sony, que en el... Tiene que ver con la 11, acústica, tiene que ver con el diseño del espacio, desde luego. Por supuesto. Y a veces al final, pues a ver, todo el mundo construye y tiene sus mediciones, pero al final es un poco también como de suerte, de que el cuarto, ya que grabas, tenga ese brillo o ese reverbcito que buscabas y la cabina tiene un sonidazo. Y acá también. O sea, ahorita estamos, digamos, en el control room, ¿no? Y la cabina, pues es donde ya se aísla toda la voz y grabas guitarras y todo. Pero aquí también puedes grabar perfectamente. Entonces son 2 espacios. Este es para grabar y para componer. Por eso tenemos nuestra barra para que todo el mundo se tome lo que guste, ¿no? Hay que relajar, hay que relajarse, sí, digo, hay quien se relaja con una agüita de tamarindo, sí. Y hay quien una agüita loca, yo una agüita loca. Ahorita como tu amigo, una agua loca también tenemos agua loca. Oye, José Luis, hay un espacio que es el espacio, yo diría el espacio wow de la casa, que es justamente cuando llegas y encuentras esta doble altura y tienes, obviamente, que me gusta mucho, ¿no? La parte de la chimenea, que es una chimenea muy horizontal, y tienes un mural, prácticamente es un mural, que es un mármol. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué te gustan tanto los materiales naturales como el mármol, como la madera? Porque vemos una constante en tu casa y es el mármol y la madera. El mármol en diferentes variedades y la madera igual, diferentes tonalidades. Cuando hice mi primer casa, hicimos una pequeña chimenea y pues fui a recorrer diferentes marmoleras. Sí se dice así, ¿verdad? Sí. Y te gusta meterte, ¿no? Me encanta, ¿no? Clavarme, ver, muévele y todo. Y pues ahí vi ¿cómo se llama cuando arman los? Pues tiene su nombre. Yo veo que es como un mural, en realidad. Su nombre. Pero vas juntando las vetas. Y bueno, en ese entonces, pues no, mi chimenea era mucho más chiquita, pero me enamoré de cómo sucedían esas cosas, porque son pinturas del universo. De hecho, la naturaleza. Increíbles, exacto. Entonces, ya cuando quisimos hacer la chimenea de acá, fuimos a todas las que pudimos, no me encantaron, entonces me fui con mi arquitecto a Monterrey, a Puebla y a Guadalajara. Nada más a ver... Mármoles. Mármoles, cómo armaban, ¿no? Y la encontramos en Guadalajara. Entonces, la verdad es que todo este proceso es muy padre, ¿no? Porque te acuerdas, lo grabamos. Y bueno, y que la verdad creo que quedó espectacular. Todo el mundo chulea mi chimenea. Es espectacular. Oye, José Luis, pues muchísimas gracias una vez más por habernos invitado y por compartir tus espacios incluso más íntimos, que vamos a entrar hasta tu baño, hasta tu recámara, pero por compartirnos un poquito de tu vida y tu creatividad. Muchas gracias. Al contrario, feliz amigo, ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y cuando quieran aquí. Y tengo que decirles que mi lugar favorito, aparte del estudio, es el bar. Así que vamos al bar, mi querido José Luis. Vamos. Venga. Un espacio bien importante para una persona que se dedique pues, al diseño, a crear, escribir y cosas por el estilo. Pues las musas dicen que llegan en la noche. Una de las conexiones que tiene el estudio de José Luis es directamente desde su recámara, o tiene la opción de que si tiene tema de otros tipos de horas, tiene una conexión por fuera de la casa. Entonces, si de repente le llega la musa a las 3 de la mañana, pues tienes esta interacción que se hace obvia. Y estas cosas son simpáticas en la arquitectura y son muy funcionales. ¿Qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? Oye, acabo de hacer la entrevista con José Luis Roma. Muy bien, un tipo muy interesante. Sí, noble. Y este es el espacio donde sucede la magia, ¿no? Un compositor, un cantante, y este es su estudio. ¿Qué piensas del estudio? Porque este es un espacio diferente. No siempre tenemos la oportunidad de entrar a un estudio de un músico profesional. Yo agradezco el que se rompan las barreras en que una casa solamente tiene que ser una casa. Yo creo que una casa, o el espacio que llamamos casa, tiene que ser el espacio donde tú vives, y si parte de su vida, que son muchísimas horas, es componer y todo esto, es un 10. No nos vamos a meter en un tema, súper específico y súper clavado en el tema de la acústica, pero parte del arquitecto o del trabajo de la arquitectura para llegar y cumplir con las expectativas de su cliente es allegarte de profesionales. Tú, por ejemplo, en tu estudio, pues tienes profesionales que hacen iluminación, sí, que hacen landscape, o si no, contratas otro despacho de landscape, por ejemplo, para algo.
Pero aquí el tema de la acústica, Toño. Un buen despacho se nutre de buenas disciplinas de otros terceros. Porque el arquitecto no es todólogo. No, y es un error. Pero obviamente tienes que ser certero en quién contratas. Ahí está el éxito. ¿Cómo ves este espacio? A ver. Porque yo diría, oye, le falta luz, no sé. A ver, yo Tú soy dime. de la idea. Cuéntame, ¿qué yo, ves? yo, Antonio Farré, cuando llego a un espacio, rapidísimo, así es mi forma de ser, es blanco y negro. ¿Y qué quiero decir con el blanco y negro? No hay medias tintas. ¿Me gusta o no me gusta? Mi primera impresión de este espacio, me gustó. Se nota que no es el típico estudio seco y todo. En el tema creo que le echaron y este cuate tiene un gusto por la arquitectura y se nota. Y que es un lugar padre para recibir a los amigos. Oye, Toño, y en términos de arquitectura, y el arquitecto que siempre está buscando de repente hacer este efecto wow, pero al mismo tiempo tiene que funcionar. Tenemos un bar, el librero, esta parte que pues, ni la vamos a tocar porque ahí sí nos endeudamos. Sí, sin duda. ¿Por qué tiene que funcionar? Pero también porque es importante para el arquitecto y para el cliente, en este caso, que entres y digas wow. La estética es un valor agregado y cuando lo tienes solucionado, y estética no solamente es visual, sino son todos los sentimientos como tal, lo tienes solucionado, le das pauta a la tranquilidad de poder crear. Entonces, tratándote de responder eso, la arquitectura se encarga de llegar más rápido a ese punto. Y aquí vemos, por ejemplo, una arquitectura muy honesta, vemos un diseño de interiores también muy honesto, que no pretende más que lo que es. ¿Sí? Y darle la importancia a lo que es. Ya choreamos mucho, arquitecto Farré, ¿qué te parece? Si vamos a buscar a Elenita, porque no sabemos dónde anda. Me parece genial. Después de ti, Farré, porque siempre hay que ir después de Farré. Claro, bien. Oye, pues estamos en la antesala de lo que es la recámara y este es un espacio que a mí me gusta mucho, es un espacio poético, es un espacio que para mí resulta muy escultórico. ¿Por qué? Porque tenemos primero la veta en la madera, esta madera que nos hace recordar que estamos en una residencia que se vive todos los días, y después esto que decía, un poquito un espacio escultórico con este librero de metal. ¿Qué es lo que va a funcionar con este librero de metal? Es que se van a ir guardando los recuerdos, las historias, y algo que me gusta mucho es que se rompe la geometría con las piezas de arte, 3 piezas de arte, arte abstracto, arte contemporáneo. Es un guiño, diría yo, un poquito al diseño nórdico. Qué mal que no está Elena Talavera aquí para que nos pueda explicar un poquito más del diseño. David, ¡Ya estás aquí, Elenita! heme aquí, ¿cómo estás? Oye, yo estaba aquí tratando medio de explicar esta parte de diseño porque la verdad es que decía yo que es un espacio poético. ¿Por qué no nos acompañas Voy a la para allá. recámara principal y mejor nos explicas bien toda la parte de la recámara principal, que me parece también un espacio muy interesante para ir desmenuzando y pues es la cereza del pastel? Pues la platicamos y Claro. la platicamos bien contigo, vente. Voy para allá. Se me hace que el dueño José Luis fue al Museo de Cera y le hicieron su patita en Su cera. pie. ¿Ya? ¿Listo? Pues más que puesto, Elena, vamos a ver la recámara principal. Perfecto. Y quiero que nos empieces a platicar un poquito de las tonalidades y por qué, a ver, ¿por qué una cama con ropa de cama negra? ¿Y por qué dices que es un acierto el tener los cojines blancos, de peluchito, pues? Claro, hacer Mira. los contrastes, el positivo, negativo, todo, ¿no? Y rico, ¿eh? Sí. Lo que me gusta de este espacio, que es enorme, que le generaron una cabecera visual con este mármol, que está contenida la cama, si te das cuenta, a comparación de todo el espacio, es bastante pequeña, digamos, una cama mide 2x2. Es también de 2x2, Y este ¿no? espacio es enorme. Oye, Elena, perdón que te interrumpa, pero ¿no te parece muy interesante también desde el punto de vista de la arquitectura? Un poquito un guiño a la arquitectura emocional mexicana de Barragán, el tener, sin colores, estamos hablando, obviamente, el tener el muro, luego tener otro pequeño muro y luego tener quizá la cabecera como si fuera otro muro. Como 3 planos, ¿no? Planos. Me gusta porque lo hace el espacio muy interesante, complejo, pero a la vez muy simple. Digo, ese espacio ¿No? emocional donde tienes Sí. esta oportunidad de jugar, ¿no? Y aquí, obviamente dices, oye, ¿cuál es la parte de la funcionalidad? Pues es estético. A lo mejor yo no hubiera puesto una colcha negra porque ya se me hizo como muy sólido, pero... Tengo mi comentario al respecto. Sí, lo negro hace como que todos los colores, pum, se bajen un poquito, a lo mejor algo claro, hubiera dado más bonito contraste al mármol y a la madera, ¿no? En este instante no te sé decir qué color, pero hay un color que seguro jugaría bonito. ¡Ah, ya sé!
El color de tu vestido estaría perfecto para la recámara. Oye, no, ¿sabes qué? Me parece que tienes un punto muy interesante. Es un espacio que vamos a encontrar y va a tener pues ese toque muy masculino, pero a veces es muy fácil y muy sencillo de repente decir masculino, negros, colores Grises. oscuros, grises. Sí. Pero en realidad, por ejemplo, el color de tu vestido, pues digo, en tu vestido es muy femenino, pero si lo pones aquí también en una... Sí, en una versión lisa, Yo no de diría la flores, colcha, nada. en ropa de Sí. cama, yo creo que también sigue teniendo ese toque masculino, porque lo masculino también le viene mucho de la arquitectura muy lineal, ¿no? Sí. El mármol que tienes atrás. Entonces, sí, no hay que olvidar que es una casa de un, pues, de un personaje Sí, soltero. Sí. ¿no? Sí, pero yo creo que convendría que yo viniera a meter dos que tres Yo también cositas. creo que tienes que venir a Orden. meterle orden. No, me parece un espacio muy ordenado desde el punto de vista Sí. geométrico. Sí. Sí creo que le hace falta el toque femenino, ¿eh? Sí. Pero un toque femenino conocedor, un toque femenino profesional. Pero mi querida Elena Talavera, El yin y el yang. te vamos a recomendar ahorita con el dueño de la casa, porque la verdad es que está muy... Tiene mucho yin, le falta le falta un yang. ¿no? Y está muy abierto a todas las opiniones, siempre pregunta, se está informando. Es un tipo que además le gusta, es un experto en lo que hace, pero creo que le gustaría aprender y que le No. ayudaras un poquito en este tema. Claro, perfecto. Oye, vestidor. No, ya. Vamos al ya. vestidor y que nos presuma el vestidor. Creo que ya lo vi. Vamos al Creo que vestidor. ya desde aquí estoy viendo Elena, algo después de ti, fabuloso. hoy que no viene Farré, puedes estar tú siempre antes que yo. Exacto. Jóvenes, No, 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 no. ¿qué opinas? Sí, sí, sí. Lo que toda sí. mujer quiere tener, ¿no? Claro. ¿Qué, Toño? A ver, no, ¿sabes qué? Yo creo que aquí puedes escoger a la primera. Sí te da No son color. tuyas, Toño. Oye, No, ya siempre he sé. pensado que un buen closet te fortalece. Puedes hacer combinaciones, tienes toda la vista, entonces sabes que esto con esto. Bueno, esto es una delicia para vestirte por las Arrancas el mañanas. día Sí, y lo terminas bien. Bueno, Sí. yo preguntaría algo, pues lo preguntaría al arquitecto y desde luego a la diseñadora, el tema de la iluminación, porque aquí hay una iluminación indirecta y de repente, como bien dices, quieres ver qué con qué. Tienes varios temas. Bueno, la luz la acompañas de la parte más oscura, aprovechas. Las y alturas tienes ves- buenos trancazos aquí, ¿no, Sí, Toño? O sea, sí. digo, estas cosas también son una maravilla. Porque Te da la escala. Si tú llegaras Sí. aquí, o sea, ya te forzas, ¿no? En el tema. doblar. Aquí lo tienes. Digo, buen gesto de parte del arquitecto. Y además, otra cosa que a mí en lo particular como arquitecto me fascina, las vetas corren, ¿no? Eso te habla de una gente con cuidado, que no es solamente meter cajoneras por meter cajoneras, ¿no? Lo agradezco en el alma, ese tipo de cosas. Bien por el arquitecto. Qué bueno, Toño. pues el closet es la envidia de cualquier persona. Todos los colores a la vista, bueno, domina el negro otra vez. Y es padre conocer estos espacios de gente creativa, porque de algún modo el negro neutraliza y lo que sale es la música. Entonces, sí, por ejemplo, no te tienes que perder tiempo en pensar qué te vas a poner como yo hoy en la mañana. Dale, Veamos el baño. Oye, me encanta. Oye, Toño Farré ahorita lo voy a alcanzar en el estudio, pero platiquemos un poquito del baño, platiquemos de la teatralidad del baño, porque es un espacio teatral. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Porque muchas veces la tina no la usas, porque de aquí a que la llenas, ya se te olvidó que te querías meter a la tina. Pero mentalmente sí te manda a otro lugar, ¿no? Mira, las luces indirectas, el contraste que existe entre el mármol blanco, los elementos blancos y la parte de la regadera que es muy negra, igualmente con la tina, me da ese toque siempre sofisticado que tú mencionas, que tiene que ver con el negativo y con el positivo. Y aquí siento este espacio sofisticado, elegante y muy teatral. Exactamente. Y me encanta también el trabajo, desde luego, y hay que rescatarlo, Sí. hay que decirlo, del arquitecto de José María Jurado, porque en realidad sigue conservando este común denominador que tiene que ver con los materiales naturales, estos materiales pétreos, ¿no? Que nos hace recordar que estamos en el Pedregal, que la escala la baja aquí, porque aquí recordemos, la escala humana ya estamos... El baño es para ti, es muy personal. Además, amplio. Sí, y una parte que yo quisiera complementar es estos espacios si son el más privado de lo privado. Es donde
si quieres llorar lo haces porque sabes que nadie te va a escuchar, que vas a tener una privacidad superior al resto de los espacios de la casa, ¿no? Como que sí realmente eso es lo que te tiene que brindar un baño, esa privacidad que ningún otro espacio te lo da. Los accesorios que son muy importantes. Lo más importante también en el baño, evidentemente de estar pues, contigo y de disfrutarlo y de estar en contacto con el agua, es que los accesorios sean de primerísimo nivel. Una buena regadera como la que vemos ahí de lluvia, hijo, te hace el día. Claro. O te hace descansar durante la noche. Sí, y la utilización de los espejos, ¿no? Que siempre el espejo es un espacio perdido y en este caso lo que hizo fue convertirlos en botiquines. puertas, en Bueno, no sé cómo botiquines, se abren, pero se donde abrirán. tienes súper a la mano todo lo que necesitas, porque creo que en un baño es donde más accesorios y cosas pequeñas necesitas. Y todo funciona porque además el baño está conectado, como lo hemos visto, al vestidor y a la recámara. Claro. Así que vamos. Solís, Talavera, ¿cómo cerramos esta casa? Elena, por favor. Yo la cierro muy contenta, fue muy variada nuestra selección. Todo el colorido, la dinámica de los espacios fue muy diferente. Las decoraciones también muy originales, A pesar de que todas. dos hayan sido tuyas. Sí. Me duele, pero ni modo. Y me quedo con muchas ganas de seguir aprendiendo de ustedes, de los espacios, de todo lo que hay por decir de las casas de México. David, La realidad es que las casas están hechas en función, lo decíamos, de las necesidades y de las aspiraciones de sus clientes. Por eso cada casa tiene, por obligación, digo yo, que ser diferente. Tiene que retratar la personalidad, tiene que retratar el carácter de las personas que lo viven, que no es una sola persona. En esta casa sí, sí lo es. Pero hay familias. Entonces, cada una de estas casas refleja mucho la personalidad, independientemente del arquitecto. Evidentemente, el arquitecto se le elige y se le escoge porque han visto otras casas y porque les gusta el estilo, les gusta su arquitectura. Y bueno, pues hay que disfrutar las casas y de eso se trata. Y la idea de este programa, evidentemente, es ver diferentes arquitecturas, diferentes estilos también de diseño y pensar e imaginar cómo es que nosotros queremos nuestra siguiente casa. ¿Por qué? Porque siempre hay que aspirar a una casa no necesariamente más grande, sino una casa mejor para nosotros. Siempre mejor. A veces Elena dice, ya pasó una etapa de tu vida y no necesitas una casa tan grande. Quizá necesitas una casa más pequeña. Claro, cada 7 años, digamos, tienes que analizar tus telas, tus espacios, reactivarlos, no dejar nada muerto. A mí me desespera cuando no hay hijos o cuando no ya se fueron, que esos espacios se queden En el buen sentido de la palabra, ya se fueron, se casaron. Sí, no, porque esas habitaciones se pueden convertir en gimnasio, en otro despacho, en un playroom, lo que sea, pero sí invito a la gente a observar toda su casa y reenergetizar. Pregunta para el arquitecto. El arquitecto construye y los arquitectos construyen para hacer casas que van a perdurar en el tiempo, que son longevas y que duren. Arquitecto, Antonio Farré, estamos en una casa que tiene, digamos que un segundo o un tercer uso. ¿Qué piensas de las casas que de repente construyes que son para toda la vida, con estos concretos, con estos volados, con estas estructuras maravillosas que van a durar pues, hasta que alguien las tire? De estas casas que pueden tener un segundo uso y un segundo dueño. Es interesante eso, ¿eh? a ver, es que esa es la realidad de lo que tiene que ir pasando. Las generaciones cambian en sus necesidades y si se vale, cambian mucho más rápido. O sea, yo llevo 37 años trabajando. Yo he notado más un cambio en 10 años que en mis otros 30. Entonces, hay casas que les va a costar adecuarse a esos cambios porque eso quiere decir que en 10 años las necesidades van a ser también muy diferentes. Las terrazas, los espacios se vinculan, el jardín ya es parte del interior, el interior es parte del exterior. Son importantísimos. Si no, no vendes o no compras un departamento si no tienes ese tipo de cosas, ¿no? Como esta, la de Atolini, hace 30 años, ya no sirve para las familias modernas. Yo te diría hasta más años todavía, porque esta es la historia primera de Atolini, entonces te puedes ir hasta 45, 50 años. 68, es más o menos. Sí, son es la etapa de Atolini funcionalista. ¿Y como si aprendemos siempre algo? Ya está. Y bueno, conclusión real, gracias a Antonio Farré y a Elena Talavera, es
Las casas hay que vivirlas, hay que tocarlas, hay que disfrutarlas y hay que compartirlas. Así que nosotros disfrutamos mucho compartiendo los espacios que nos han permitido visitar y los invitamos obviamente a que nos sigan en nuestras redes y por supuesto que nos sigan viendo en Hola TV con más de Design Hunters.